El objetivo de este video es poder mostrar dos programas. Uno para pilas y otro para colas. La finalidad básicamente es permitir que al ingresar una lista, en el caso de las pilas, yo pueda pues, básicamente agregar elementos, quitar elementos de allí, mostrar la lista y posteriormente pues cómo salir del programa. En el caso de las colas, de igual forma que yo pueda como agregar valores a la cola, también mostrarlos, quitar elementos y eventualmente pues salir del programa como tal. Para el desarrollo de los programas, vamos a utilizar el aplicativo CodeBlocks, que nos permite pues, básicamente desarrollarlo sobre el lenguaje C++, que básicamente pues, es el que se va a utilizar para dicha función. Entonces vamos a arrancar o voy a iniciar en este caso con pilas. Bueno, lo primero que se debe realizar para poder desarrollar el programa en C++ es llamar las librerías que vamos a necesitar para el caso puntual. Entonces hay una que es la librería, bueno, hay unos parámetros que deben usarse pues o a veces a nivel de C++. En este caso pues voy a include esta librería que es la general, que básicamente contiene como todos los operadores y demás. Y adicionalmente voy a llamar esta que se declara de la siguiente manera: using namespace std. Esto es con el fin de yo poder utilizar code sin que me permite agregar valores a una variable, code que me permite pues básicamente mostrar mensajes en pantalla. Entonces básicamente se declara de esta manera. Lo otro es que más adelante, y eso pues sucedió durante las pruebas que estaba desarrollando, System es una de las funciones que me permite básicamente, por ejemplo, poner color, limpiar pantalla o hacer una pausa para que no se me salga del programa. Eventualmente esa librería o que contiene es la siguiente: include, se llama std leave, es esta de acá. Esta de acá es la que me permite básicamente usar System. Bueno, hay en este momento una serie de componentes que sirven para las pilas, bueno, y también para las colas, que pues básicamente nos van a permitir podernos mover entre los valores. Esto básicamente lo llamo yo como funciones. Por ejemplo, hay una que es netamente necesaria, que es básicamente struct. Con ella uno crea la estructura inicialmente, porque ese es el primer paso para poder desarrollar las pilas y colas también, que es crear la estructura, en ese caso, de los nodos que se vayan a trabajar o que se vayan a incluir. Entonces, para poder, digamos que en este caso, armar la estructura, entonces se arranca por struct. Un segundo por acá, por aquí. Entonces, estructura. Esta la voy a llamar pila LIFO. LIFO, pues básicamente que viene la última en entrar, es la primera en salir. Es básicamente como el ejemplo del tarro de platos o de la pila de platos. Aquí entonces abro las llaves. Bueno, aquí me quedó como, me gusta siempre como utilizarlo así. Y aquí le doy como un tabulador para que me quede mejor estructurado el código. Entonces acá voy a definir básicamente como el nodo de la pila. En ese caso voy a definir un campo de tipo entero que lo voy a llamar dato num,
¿sí? Y eventualmente necesitamos un tipo de dato que es el que estamos definiendo en este caso, un campo que es el campo siguiente. Básicamente los nodos por lo general tienen, digamos, los campos que es donde van los valores, más un campo adicional que es el siguiente, que lo que hace es que me almacena la dirección al siguiente nodo. Entonces básicamente puede ser nulo o puede ser el siguiente nodo que yo tenga en una lista. ¿Ya? Luego de esto necesitamos definir básicamente el valor de inicio, como la inicialización del valor dentro de la pila. Entonces, bueno, según haciendo como investigación allí, uno puede crear la función o eventualmente yo puedo utilizar este componente de C++, donde yo le digo acá que pila LIFO, crear entonces un puntero básicamente de la pila, y esto lo que me hace es que me permite crear básicamente como el valor inicial o el nodo inicial de tipo puntero. Y basados en el tipo de dato que en este caso sería la estructura que se está básicamente declarando al inicio. Bueno, esto sería la primera parte al momento de declarar la estructura para las pilas. A continuación ya vienen la construcción de una cantidad de funciones que básicamente tienen que ver con el agregar, o sea, la función que me va a permitir agregar elementos a la pila, otro que es la función pop. Me estoy basando básicamente como en el contexto de investigación que se realizó. Entonces hago referencia a los nombres específicos de las funciones, que es push, la cual me permite entonces crear nodos o agregar elementos a la pila. La función pop, que me permite quitar elementos de la pila. Otra función que es la de mostrar pila, esa es la que vamos a crear posteriormente. Luego hay que también crear una que es la del menú, que es donde el usuario final va a escoger desde el teclado cuando adicionar un elemento o listarlo si quiere ver la lista, o si quiere básicamente quitar elementos o salir simplemente de la aplicación. Esas son como las 4 opciones que están dentro del ejercicio, y que pues el objetivo es poder primero definir como las funciones para posteriormente entonces desarrollarlo dentro del programa. Entonces, a continuación voy a mostrar la creación de dichas funciones. Bueno, voy a iniciar por la función push. En este caso es la que me va a permitir crear nodos o agregar elementos, en este caso a los nodos, perdón, a la pila. Entonces esta se va a declarar de tipo void. El objetivo de ponerla como tipo void a esta función push es que ella no va a devolver ningún valor, sino que simplemente cuando ya desarrolla el elemento, esto es básicamente basado como en los conceptos de C++, entonces void no devuelve ningún valor, simplemente se ubica en la posición de donde se esté llamando en la función principal main. Entonces por eso se declara en este caso como void, es como si fuera privada, ¿ya? Bueno, en este caso entonces voy a llamar puntero pila, que es el valor que se declaró como inicial allí en la parte superior. Bueno, aquí también se va a definir una dirección que lo vamos a llamar como cabecera. Aquí lo voy a poner de tipo cap. Bueno, pongámoslo aquí. Sí, ahí está minúscula. Y aquí
Posteriormente voy a definir un entero, que es donde voy a poner el valor que le voy a asignar a la pila. Entonces, en este caso, este sería el puntero y este sería la dirección del valor siguiente que tenemos de la estructura, perdón, de la estructura de pila LIFO. Y aquí sería el valor que le voy a adicionar a la pila para que lo vaya pues básicamente ejecutando y listando en la medida pues en que se va ejecutando esta función. Bueno, aquí ya entonces luego de la función ponemos acá nuestras llaves. Oh, bueno, ahí ya de una vez lo organizó. Y dentro de ella entonces lo primero que se va a hacer es, con base al valor inicial o al tipo definido inicialmente, se va a crear un auxiliar para el puntero. Entonces puntero LIFO, puntero, a ver si la escribí bien, puntero, puntero pila, perdón, puntero pila, puntero pila. En este caso entonces voy a poner una variable auxiliar para este primera parte. Entonces ya en este caso he declarado la variable auxiliar para el puntero, en este caso puntero pila, que se definió arriba la parte superior en la función. Luego de esto entonces se procede a utilizar la variable auxiliar, si la escribí bien, auxiliar, aquí, auxiliar, y a este le vamos a adicionar, le vamos a asociar el nuevo elemento o el nuevo nodo. ¿Sí? Este nuevo nodo va a ser de tipo struct pila LIFO, que sería entonces la estructura que tenemos en la parte de arriba. Ese va a ser el tipo de dato que va a tener ese nuevo nodo. Bueno, y ya posteriormente le vamos a asociar el valor X que tenemos allá denominado en la función, se lo vamos a asociar al campo dato número. Entonces para ello lo que hacemos es llamar la variable auxiliar, siempre se me olvida acá, escribirlo bien, la variable auxiliar, y aquí le vamos a decir que la variable auxiliar en el campo dato num va a ser igual a X, que es el valor que se está definiendo acá en la función. Listo. Posteriormente entonces le indicamos que el valor auxiliar, como yo puedo moverme con los campos auxiliares entre los campos del nodo. Perdón, con la variable auxiliar yo puedo moverme entre los campos del nodo. Entonces aquí le vamos a decir que auxiliar en el campo siguiente, que es el que estamos definiendo arriba en la estructura, en el campo siguiente sea igual al apuntador, que en este caso sería CAF, ¿ya? Que es el que se está definiendo aquí, ¿sí? Entonces le estamos asociando al campo siguiente de este primer nodo, le estamos asociando el apuntador CAF. Y acá entonces definimos de que CAF es igual a auxiliar. Esto lo que nos permite entonces es, luego de asociar el auxiliar a la parte siguiente y decirle que CAF es igual a auxiliar, entonces ya tenemos el valor del nodo y ya está listo para apuntar, y quedaría apuntando, perdón, al mismo nodo. La siguiente función es la función pop, que me va a permitir quitar elementos de la pila. Entonces, esta función entonces la vamos a declarar de tipo entero. En este caso, el pop sí va a devolver un valor. Nos debe mostrar qué valor es el que se está eliminando
de la pila. Entonces, al devolver un valor o al utilizar una variable dentro de los parámetros de esa función para devolver un valor, entonces debemos declararlo de tipo entero. Entonces, en este caso sería pop, aquí abrimos paréntesis, donde vamos a indicarle lo mismo. Entonces, el puntero, en este caso que se definió arriba, puntero pila, el apuntador también se va a traer acá, caf, el otro apuntador que es el apuntador hacia el del nodo que se genere, entonces él se declara acá también. Y acá en la parte de abajo lo que vamos a hacer es, caramba, siempre abrir nuestras llaves y vamos entonces, primero vamos a declarar la variable num, que es a la que le vamos a asociar el valor para que después lo devuelva en pantalla. Entonces sería la variable num. Posteriormente vamos al igual que en push, debemos de declarar una variable auxiliar. Una variable auxiliar. Yo creo que ahora sí. Una variable auxiliar. A esta variable auxiliar le vamos a asociar. Bueno, normalmente cap siempre estaría en este caso apuntando a ese primer nodo. Entonces, auxiliar le vamos a asociar. Ay, siempre se me. Le vamos a asociar caf. ¿Listo? Y posteriormente a la variable num. Entonces ahí estamos garantizando que se nos ubica entonces en la primera, el primer valor. Pues básicamente que fue el último que se ingresó. Y aquí a la variable num le vamos a asociar el valor básicamente que tengamos ahí de primero. Entonces ahí sería a num, le vamos a adicionar auxiliar, ¿sí? En el campo dato num. Entonces ahí sería, aquí hago la ubicación y básicamente aquí en el dato, perdón, este es el campo que se ha definido aquí en la parte superior. Entonces, en ese caso, este es el valor que vamos a eliminar después de haber estado en la cabecera de la pila. Entonces, posteriormente, lo que seguiría ya aquí a continuación, después de haber asignado el primer valor, bueno, después del punto y coma también, es, en este caso, a caf, a auxiliar en el campo siguiente del nodo que tenemos en la parte de arriba. Lo que vamos a hacer es eliminar ese valor que ya ha sido asignado. Listo. Y le indicamos que nos retorne el valor que se eliminó. Bueno, la otra función que vamos aquí a declarar va a ser la función mostrar pila. Esta, como no va a devolver ningún valor, sino que básicamente procesa y se devuelve en la función donde la estén llamando, como mencionaba inicialmente. Entonces va a ser de tipo void. Entonces esta se va a llamar mostrar pila. Vamos a ponerla así. Aquí entonces necesitamos los parámetros de la función, que es el puntero, y necesitamos también caf para que se nos ubique básicamente como en el primer nodo. Ahí ya nos permitiría como procesar con él. Aquí entonces, como es básicamente el objetivo es mostrar la lista en la pila, entonces lo primero es crear
la variable auxiliar del puntero. Posteriormente a esta variable auxiliar se le asocia el apuntador, en este caso CAF. Posteriormente de eso, ahí pues, posteriormente de esto, entonces lo que hacemos es, bueno, con esto garantizamos que ya está en el top, en el inicio de la lista. Y cuando eso sucede, entonces lo que vamos a hacer es generar un ciclo de tipo while, y le vamos a indicar acá a ese ciclo que cuando auxiliar, porque el auxiliar está asociado al campo siguiente, cuando ese auxiliar sea diferente de nulo, ¿sí? Entonces, cuando sea diferente de nulo, entonces lo que va a hacer acá, entonces es traer en pantalla, vamos a ver acá, traemos en pantalla, vamos a ver, esto es en C++, esto es para la tabulación, creo que es, ¿dónde estará? Ahí sí, creo que es de la siguiente manera. N es como para una nueva línea, creo que tabulador es la T. Entonces vamos a ver si nos da acá. T, cerramos comillas. Bueno, ahorita en el programa de la ejecución miramos si de eso se trata. Y aquí le vamos a decir que nos traiga el valor en el campo dato de la estructura que tenemos arriba, que está asociada, o sea, que auxiliar, que es esta variable es la que nos permite movernos entre los campos del nodo. En este caso sería en el campo dato número, en el campo siguiente. En este caso necesitamos de que auxiliar, que nos traiga auxiliar en el campo dato número, o sea, ese que ahí se mostraba. Lo interesante de CodeBlocks que me permite mostrar como las ayudas más abajo. Bueno, posteriormente entonces él me va a estar mostrando la listica y ya garantizo como que en pantalla me hace esto. Sin embargo, después de que termine el ciclo, o sea, cuando ya sea diferente de null, entonces necesitamos en este caso que auxiliar sea igual a auxiliar en el campo siguiente del nodo. Ahí sí, ya ahí nos estamos moviendo entre el nodo con la función. Y hasta ahí estaríamos garantizando que vamos a listar los valores en el orden básicamente establecido. Aquí estamos garantizando que empieza en el primero y me genera pues el orden hacia abajo. Bueno, ahora voy a crear acá la función del menú. Es decir, vamos a crear el menú acá. Donde el usuario pues básicamente va a escoger entre las opciones que vamos a mostrar acá o que voy a mostrar acá. Aquí sería entonces void no va a devolver ningún valor, sino que lo vamos a llamar desde la función main a esta función del menú. Entonces en este caso sería, vamos a llamarla menú, ¿sí? No va a tener relación con ninguno de las estructuras ni apuntadores, por lo tanto pues no le declaro aquí ningún valor. Y ahí sí, ahí entonces vamos a generar las diferentes opciones. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a generar, por ejemplo, bueno, vamos a probar aquí los diferentes componentes de C++.
En este caso sería, bueno, pongámosle una línea nueva que se ubique al final y un tabulador. Entonces aquí pongámosle T. Listo. Bueno, y le vamos a decir un título, no sé, pilas. Bueno, como lo tengo en la documentación, implementación de pilas. Vamos a ver, implementación de pilas, listo. Pilas en C++. Ahí, como está en el documento. Muy bien. Ahora vamos a ponerle dos líneas. Este tema de las líneas y manejo de elementos en pantalla es interesante por el lado de C++. Bueno, y aquí entonces vamos a empezar vamos a mostrar el menú para darle las opciones al usuario final. Entonces para ello lo que hacemos es usar code, porque es una función que se va a mostrar en pantalla. Y aquí le decimos entonces, aquí sería entonces, por ejemplo, no, pues es que, vamos a ver, implementación de C++. Vamos a poner aquí más cositas. Seleccione una opción. Vamos a ver si nos da así. Bueno, y aquí entonces le vamos a poner agregar. Perfecto. Agregar. Pero entonces no le hemos puesto, es el caso 1. Pero bueno, pongámosle opción 1. Igual en la documentación queda es 1, agregar. Listo, así, opción 1, agregar. Luego otra. Aquí podemos hacer una trampita y es copiar esta información. De hecho, aquí sería importante generar como una línea al final. Esto con el fin de que nos permita, bueno, eso es importante lo que pasó ahí. Lo puse con E mayúscula y pues C++ no es case sensitive, por lo tanto pues todos los operadores y funciones en C++ deben de ser en minúscula. Entonces ahí sí, ahí genera una línea adicional. Entonces voy a copiar esta completica, control C, y la voy a copiar en las veces que necesito, que son 1, 2, 3. Vamos a ver, creo que son estas opciones. Realmente son 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está. La una es agregar, la otra es borrar, la otra es listar y la otra es salir. En este caso sería 1, 2, 2, 3 y 4. Y ahí ya tendríamos la función. Perfecto, ahí tendríamos la función. Bueno, realmente acá no iría esta, sino que aquí abajo, como estaría listado, o sea, este sería el título, aquí estaría listado, entonces quiero es que al final le pida al usuario, entonces lo que quiero en este caso que sería decirle que ingrese una de las opciones. A ver aquí, este es el número 4, listo. Ingrese una de las opciones o ingrese una opción. Listo. Bueno, los puntos y aquí punto y coma. Bueno, aquí a continuación ya viene, digamos que como el punto, uno de los puntos diría yo más importantes, que es usar esas funciones que ya se han declarado, en este caso sobre la función main. Entonces, aquí lo que hacemos es
declarar la función primero que todo, main, ya, al igual que como en menú. Bueno, aquí es de tipo entero porque aquí sí se van a devolver los valores correspondientes. Y aquí abrimos entonces las llaves para arrancar con el proceso de main. No se están declarando ningún tipo de, digamos, de parámetros de otras funciones o estructuras, sino que se van a llamar a la medida pues en que se requiere. Entonces lo primero que debemos hacer es arrancar con el valor inicial, que fue básicamente el que se estuvo estructurando en la parte superior, en el type, en el tipo de dato definido, que para el caso puntual entonces sería llamar el puntero, denominado pila, y caf arrancando desde null. Entonces ahí estamos arrancando el valor de cabecera. Bueno, aquí la otra variable que va a ser de tipo entero es el dato que se va a agregar en la pila. Otra es, bueno, como ya definimos arriba en el menú, aquí ingresar la opción, entonces también tenemos que declarar una variable que es a la que se le va a asociar la opción que seleccione el usuario. Y otra que es en el momento de la eliminación, este valor es el que se va a mostrar o el que va a retornar. Eso es para la función pop que tenemos por aquí arriba. Recuerden que habíamos generado como un valor que devuelve. Entonces la idea es cuál va a ser ese valor, sería entonces este, que se le asociaría a esa variable arriba. Bueno, luego de este proceso entonces lo que vamos a hacer es crear un ciclo de tipo do while. Entonces aquí arrancamos con do. Y en este tipo do while, lo primero que vamos a hacer es traer el menú, la función menú en este caso, y le vamos a asociar la opción que el usuario haya seleccionado. Entonces aquí le estamos diciendo traiga menú y a la variable opción póngale uno de estos numeritos, un numerito que ingrese el usuario final. Bueno, ahora después de que ya se tenga la opción, entonces ya lo que arrancaríamos es a utilizar una función que es la función switch, donde yo puedo tener parámetros para diferentes casos. En este caso, por ejemplo, tenemos una lista de 1 al 4 y cada una de ellas va a tener, digamos, una función específica. Entonces el objetivo es que con la función switch yo pueda, en este caso, poder generar un caso para cada uno y él va a empezar a generar un ciclo, ¿sí? ¿Cómo? Basados en este do while, que es el que me va a permitir generar el ciclo para pasar por cada uno de los casos según la opción que ponga el usuario hasta finalizar de acuerdo a lo que se declare dentro de while, dentro del mientras. Entonces aquí en el switch, ¿con qué se va a trabajar? Entonces si yo tengo opción acá, entonces cuando opción, entonces aquí sería para la opción tal, entonces vamos a generar aquí en switch el primer caso y se declara así. Para el caso 1, o sea, si digitan 1, entonces si en la opción aparece 1, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, dos puntos, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, el caso 1, entonces sería, como lo que vamos a hacer en este caso es agregar un valor, porque es lo primero que vamos a hacer para el caso 1, o sea, en este caso sería del menú, agregar. Entonces el caso 1 sería entonces lo siguiente.
code. Aquí vamos a empezar a interactuar con el usuario en pantalla. Entonces code n para que genere una línea. Número a agregar. Número a agregar. ¿Listo? Número a agregar. Y aquí entonces tendríamos el número a agregar. Se lo vamos entonces a asignar a dato, que es que es en este caso la variable que nosotros tenemos acá. Recuerden que este corresponde al primer valor al valor que se va a agregar, que se va a ir agregando y se está utilizando dentro del primer caso. Ahora bien, después de que se tenga ese valor, entonces ya lo que hay que hacer es llamar la función push. ¿Ya? Llamar la función push, donde yo voy a tener la dirección y el dato que le estoy enviando. Y ahí ya tendríamos entonces el uso de la primera función dentro de la función main. La función que creamos dentro de la función main. Ahora, lo que vamos a hacer es que nos muestre entonces el número que se está en este caso agregando. Entonces aquí sería jugar con este tema de pantallas chévere. Esta es la parte de tabulación. Voy a ponerle otra tabulación. Y aquí le decimos entonces que el número. Y cerramos comillas. ¿Cuál número? El que acabamos de agregar, o sea, el de dato, que me lo muestre en pantalla. ¿Sí? A ver qué podemos ponerle acá como agregado. Entonces aquí en pantalla nos debe mostrar es agregado. Número tal agregado. Eso es lo que nos va a mostrar en este caso acá. ¿Listo? Listo. Y aquí vamos a poner dos líneas al final para que me genere dos líneas hacia abajo. Y cierro acá. Ese es el primer caso. Bueno, el segundo caso, entonces ya cuando seleccionen, cuando digiten el número 2, entonces, ¿qué pasará? Vamos a llamar acá, entonces, la función de eliminar. Entonces, decía que acá como él nos devuelve un valor y necesitamos básicamente como una variable para asociarle la función. Esto con el fin de que el valor quede asociado y me lo retorne. Entonces, a esta variable x, yo le asocio la función pop, ¿sí? Con el apuntador, que en este caso ya está definido arriba en la función. Y aquí, entonces le vamos a decir que me retorne el valor. Para ello, pues, pongo acá una de pantalla y sigo aplicándole todas estas cositas chéveres de C++ para las pantallas. Y le decimos acá entonces que número y lo mismo, espacio. Buscamos aquí este valor que es x, que es la variable que acabamos de asociar acá. Ahí ya le asoció el valor. Entonces necesito que el valor tan x me lo muestre en pantalla diciendo que fue eliminado o borrado. Vámonos aquí borrado. Vamos a ser consecuentes ahí con el nombre de... Listo. Y n. Aquí vamos a ponerlo aquí así. Punto y com. Listo. El objetivo entonces acá, bueno, hay una función que se llama break, me hace como una especie de corte allí. Yo presiono enter y en la pantalla ya me pasa a la siguiente opción. Para eso sirve pues esa opción de break. De hecho aquí también puedo hacerlo. También puedo ponerlo aquí. Eso ya es como función de C++. Entonces para ahí y ya enter y ya continúa
otra función. Caramba. Bueno, ahí tuve como una pequeña fallita técnica. Aquí vamos a continuar con el otro caso, que es el... Ahora tenemos el primer caso, que es el de agregar, el segundo que es el de borrar, y el otro que nos falta sería el de listar. Entonces sería el objetivo, entonces sería, este sería el caso 3. Caso 3, 2 puntos. Para los casos se usan 2 puntos, a veces uno me confunde el punto y coma ahí. Es lo siguiente, entonces code, necesito que me muestre en pantalla. Bueno, voy a utilizar aquí nuevamente estos elementos de pantalla que son importantes. Y voy a indicar que me mueve mostrar lista. Mostrar lista. Y lo mismo que me genere aquí como unos espacios. Perfecto. Y aquí lo que vamos a decirle, entonces, cuando se va a usar lista, hay uno de los elementos que estuve validando con algunos videos y el objetivo es que yo pueda hacer un recorrido en la lista. ¿Ya? Ese es como o sea, que yo tengo una lista en la pila y el objetivo es que yo pueda hacer el recorrido entre los nodos correspondientes a cada uno de los valores que hay en esa lista, del primero al último. Entonces, para ese proceso, lo que se hace es lo siguiente. Primero, entonces le decimos que si, este sería como, que si CAF, que sería el apuntador, es diferente de null, ¿ya? Entonces, yo tengo el nodo, entonces tengo 3 nodos. Entonces, en el momento en que le digo CAF, que corresponde al valor del campo siguiente dentro del nodo, entonces, si ese es diferente de nulo, entonces pase al siguiente. Si ese otro es diferente de nulo, entonces pase al siguiente. Cuando llega el último, ese último es nulo. Entonces, no se cumple la función, por lo tanto, pues hasta ahí terminaría el procedimiento, ¿ya? Entonces ya allí lo que vamos a hacer es, cuando él me hace el recorrido, aparece ese if, caf, diferente de nulo. Entonces lo que vamos a hacer es que me llame la función. Esa función la estamos llamando es mostrar pila. Ahí está, mostrar pila. ¿Sí? Y le asociamos el apuntador, que es el que me está pues básicamente haciendo el recorrido entre la lista. ¿Sí? De lo contrario, entonces, es decir, muestre la lista. Si no hay nada, o sea, si él no encuentra nada, porque posiblemente yo no he usado caso 1 para agregar valores, entonces va a estar vacía. Por lo tanto, entonces, muestre la lista, si no, entonces muestre que está vacía. Entonces vamos a ponerle un code acá. Vamos a ponerle aquí lo mismo, este tema n. Y para los espacios de tabulación también, para que vaya como centrándose un poquito. Y le decimos la pila está vacía. ¿Listo? Y aquí entonces le vamos a dar un int acá, punto y coma. Y ahí está entonces. Lo mismo, al final entonces hacemos el proceso aquí en break para que finalice correctamente. ¿Listo? Muy bien. Y aquí ya podemos entonces darle
Bueno, uno de los temas que estuve mirando por allí en C++ es, entonces, yo estaba utilizando estos espacios que son N, la parte de tabulación, y estos me generan espacios hacia abajo. Estoy pensando como en la pantalla. Entonces, aquí yo ya termino con, con switch. Este sería, termino acá con switch. Yo aquí, después de switch, puedo entonces generar como unas líneas hacia abajo. Esto con el fin de, aquí yo puedo generar, por ejemplo, un par de líneas. L, L, punto y coma. Y generar una pausa del sistema para que no se me salga de la ventana. Para eso era que inicialmente había indicado el declarar esta librería. Entonces yo aquí puedo poner, por ejemplo, la función system y dentro de ella generar una pausa. Eso hay que ponerlo entre comillas, ¿sí? Y algo que miré también es que esa misma función me sirve para utilizar una herramienta en DOS que uno usa mucho, que es el CLS, para que me limpie la pantalla. También es posible entonces que se pueda usar acá. Listo. Y luego entonces de todo este proceso, cuando ya declaramos aquí, por ejemplo, el do, aquí después de este, entonces vamos a poner el while, ¿sí? Cuando va a terminar el ciclo, es decir, aquí entonces él hace todo esto hasta que algo lo frene. ¿Y qué es lo que lo va a frenar en este caso? Cuando opción, que es la que se está como declarando o se está usando aquí en switch, ¿sí? Sea diferente, bueno, puede ser así, puede ser diferente de 4. Bueno, no puede como poner diferentes condiciones, pero en este caso, porque 4 es el valor que va a sacarme el programa. Entonces por eso le digo diferente de 4. Entonces cualquier número que yo seleccione, él va a permitir hacer algo acá o hacer el ciclo, correr el ciclo. ¿Listo? Cuando presionen 4, entonces ahí es donde se sale pues como del proceso. Si ya termina este punto y al final le indicamos que return 0, ahí ya en ese caso me sacaría de la pantalla. ¿Listo? Muy bien. Bueno, aquí tengo que verificar acá ahí este viene desde donde, uy, este viene desde muy arriba. Aquí tengo un error con esta llave. Esta sí es acá adentro, porque esta es la de main. La que me falta cerrar es esta. Ahí sí, perfecto. Sí, me decía porque estaba como tan largo. Ahí está perfecto. Entonces guardo acá y voy a hacer en este caso una compilación. Por aquí me sacó un error. Auxiliar. Bueno, este tema siempre tuve el error al digitar la palabra auxiliar. Vuelvo a compilar. Por aquí me dice que dato número. Tengo un error. Bueno, aquí hay un error. Ah, caramba, aquí esto es el punto y coma. Vuelvo a compilar. Ya al parecer sí. Entonces aquí en este caso lo que hacemos es corro el programa y aquí me dice, bueno, agregue una opción. Entonces seleccione una opción. Entonces yo le digo 1. Entonces me dice número a agregar. Entonces el 5. A ver, me agregó el 5. Ahora voy a agregar otro numerito. Entonces presiono el 1 y la primera opción. Voy a poner el 7. Ya me dice que el 7. Ahora voy a agregar otro número. Voy a decirle que el 10. Me dice que agrego el 10. Listo.
y voy a agregar otro número que sea el 5 otra vez, y aquí entonces esta parte. Ahora quiero listarlo, entonces presiono 3 y ahí está en el orden correspondiente. 5, 10, 7, 5. Listo. Ahora quiero borrar uno de la lista. Este sería el número 2. Entonces me borra el 5. Bueno, y me falta un espaciocito en la... Es lo que decía acerca de los espacios. Y aquí nuevamente yo le presiono borrar. Y voy a listar otra vez entonces el 3 y ahí me quedó 7 y 5. En el orden, entonces primero era 5, luego 10. Borré los dos primeros, me borró el 5 y el 10, ahora queda el 7 y el 5. Eso quiere decir que si yo borro el siguiente sería el 7. Entonces 2. Voy a listar 3 y ahí me quedó el 5. En este caso voy a poner el 4 y ya salgo del programa. Perfecto. Ahí de hecho vimos de que hubo como 3 enter, pero fue relacionado a estos system pause y el CLS para que me borrara pues como todo en pantalla. Es entonces el relacionado con pilas. Bueno, a continuación el otro programa es colas. Sin embargo, pues en este caso traje el código completo tal como lo tengo en el documento de Word. No lo hice pues uno a uno debido a que pues el tiempo del video de pronto se nos alarga un poco. Sin embargo, si quisiera como explicarlo de arriba abajo, aunque tengo aquí los comentarios, he comentariado como cada elemento relacionado a este programa. Entonces, a diferencia entonces del otro, entonces, para la parte de colas, entonces tenemos lo siguiente. Primero, se declara la estructura. La estructura básicamente del nodo, igual que como en pilas. ¿Qué nos diferencia de pilas? Que aquí debemos de crear una estructura de colas donde tengamos dos tipos de direcciones. Uno que me permite apuntar al primer nodo y otro que me permite apuntar al último nodo. Eso es lo que básicamente nos diferencia. Entonces, por ejemplo, en este caso, la estructura cola nos dice que dir A es el apuntador delante de la cola, o sea, va al primero. Y dir Z es el apuntador que va atrás de la cola, o sea, el que me hace como las veces de encolarme la última. Entonces, esto pues básicamente está muy relacionado al tema de colas con lo que mencionaba en el documento de peajes. El primero que llega es el primero que sale. Entonces, aquí lo mismo que debemos hacer es, yo necesito agregar elementos a la cola. Entonces aquí tenemos push, que es la función que se declara en este caso. La diferencia, como decía, entonces aquí traigo cola para poder utilizar los parámetros que allí tenemos. Igual aquí está el apuntador siguiente, que es correspondiente a la estructura que tenemos en la parte de arriba. Y en push aquí tenemos un valor que es el que se va a asignar a la función para poder agregar el nodo. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que la estructura cola nodo, que es la que se tiene en la parte superior, tiene una variable auxiliar a la cual ¿sí? se le está creando un nuevo nodo cuyo tipo de datos es cola nodo, que es la estructura que tenemos en la parte de arriba. Entonces ahí definimos el primer nodo. Luego se le asigna el valor al campo, en este caso. El valor que tenemos acá se lo vamos a asignar al dato cola, que es el que está definido acá dentro de la estructura, ¿sí? Cuando auxiliar, o sea, auxiliar básicamente es la variable que nos permita recorrer entre los campos del nodo. Entonces, auxiliar en este caso, cuando está en el dato cola, entonces es igual al valor que le estoy introduciendo de primero, que eso más adelante en la función int es donde básicamente rescato ese valor para asignárselo a esta x.
Recuerden que esto es void, esto no retorna valores, simplemente se procesa la información acá y ya posteriormente se. Entonces, este x, que es el valor que le estoy asignando, por acá abajo dentro de la función main, por aquí tengo dato cola, por aquí tengo la opción y lo mismo pues con esto. Entonces el dato cola, que es el primer valor, es el que me va a procesar por aquí con mi función de push, que es la que me permite agregar elementos. Entonces ese valor se convierte en x y x ya entonces sería eh, el valor que se le va a asociar a dato cola. Luego auxiliar se le asocia el campo siguiente. Ese campo siguiente va a tener el valor null. Va a tener el valor null. Entonces aquí el valor auxiliar se está moviendo entre el nodo, porque pasó al dato cola y le asignó x, y pasó al dato siguiente y al campo, perdón, al campo dato cola y le agregó x, y al campo siguiente le agregó null. Ahora bien, aquí lo que estamos diciendo es que si el apuntador, sí, punto, y entonces aquí es donde hablaba acerca de la otra estructura que tenemos, de la estructura dir a, ¿sí? Es igual a null, es decir, aquí le estamos diciendo que se ubique en el primer nodo, ¿sí? Y que si es igual a null, entonces este dato call, el caf.dir a es igual a auxiliar, ¿ya? Ahí le estamos asignando el valor a auxiliar, pero entonces para que quede en la primera, o sea, para que quede de primero. De lo contrario, entonces asigne el último nodo, ¿sí? La última dirección que está básicamente acá declarado en cola, se lo asigne a auxiliar. Entonces se agrega el primer elemento. ¿Listo? Y se lo agrega aquí. Entonces se pasa el valor atrás, es decir, aquí lo agrega el primero, ¿sí? Y pasaría entonces ese valor, en este caso, como estamos diciendo, caf dir x en el valor siguiente es igual a auxiliar. Ahí se pasa el valor al último. Entonces ahí se cumpliría, o sea, aquí en este caso se cumple que en el peaje, entonces el primero que llega, ¿sí? Después él va encolando, entonces cuando llega un valor acá, que llega de primero, entonces él lo va pasando al final. Eso es básicamente lo que nos está aquí determinando. Y el puntero siempre estará de último, que es lo que le estamos indicando acá. Es decir, pasa el valor y aparte de eso, pues siempre estará apuntando al final. O sea, esta función nos está garantizando de que entra el valor, ¿sí? Lleva el valor al final, como lo está determinando esta función, y siempre va a estar apuntando o siempre va a estar llevando el valor que esté ingresando, lo va a llevar a la cola, al final. Listo. Bueno, otra función es la de pop, que es la de borrar un elemento. Entonces, lo mismo, se trae la función cola porque pues básicamente necesitamos tener los parámetros para poder determinar de qué va a estar de primero y va a estar de último. El mismo procedimiento. Entonces, se declara una variable de tipo número. Más adelante pues estoy usando es y. Cuando ese valor entra, entonces se lo asigna número. Luego se trae pues un auxiliar, se declara una variable auxiliar para la estructura de cola nodo y le decimos que auxiliar sea igual al apuntador hacia el primer nodo. ¿Sí? Le asociamos ese valor al campo dato cola de la estructura del nodo que está aquí en la parte superior, ¿sí? Luego este cap.dir a, que es básicamente como el apuntamiento que tiene hacia la primera, ¿sí? Es igual al campo siguiente. ¿Listo? Y va a eliminar el valor que está en ese primer nodo, el que está de superior. O sea, aquí lo que estamos diciendo, o estamos garantizando, es que el valor está básicamente, se trajo el valor de la lista o de la cola como tal
al primer nodo. Ahí está. Es el primer nodo. Y aquí le estamos diciendo que cavdir A es igual a cardir A en el campo siguiente. Entonces aquí le asociamos el valor y aquí le decimos de que es el primero. Y eliminamos ese. Y luego retorna el valor que eliminó. Entonces aquí estamos garantizando de que me está cogiendo, o sea, que está apuntando al primer nodo y que me va a eliminar el valor del primer nodo. Lo otro es la función listar. Aquí tenemos la listar cola, que es de tipo estructura de cola. Se trae la misma función porque siempre tenemos que estar jugando con esas dos apuntadores, que es atrás adelante, y cav, que es el apuntador auxiliar para el valor siguiente del nodo, el campo siguiente de nodo. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es igual, declaramos un apuntador, una variable auxiliar. Esa variable auxiliar le asociamos la dirección del primer nodo, y mientras que esa variable, porque aquí vamos a hacer el recorrido, sea diferente de nulo, entonces que me traiga el valor que está en el campo dato del nodo, o sea, en el campo dato cola, del nodo de la cola. Y posteriormente el auxiliar que me lo ubique entonces en el campo siguiente. Él hace siempre ese ciclo. Entonces muestra el dato, se va para siguiente, muestra el dato, se va para siguiente, hasta que esto sea diferente de nulo. Luego, aquí lo que se hace es crear la función menú, que es ya donde vamos a realizar como los diferentes ejercicios con el usuario final. Y lo mismo, entonces aquí lo que vamos a hacer es, dentro de la función main, tenemos estructura de cola, o sea, vamos a traer la estructura de la cola, porque es la que nos permite básicamente tener el apuntador hacia el primer nodo y hacia el último nodo. Y aquí entonces tenemos declarado que el nodo que está adelante y el nodo que está atrás empiezan en nulo, ¿ya? Y declaramos las variables dato cola, que es el valor que se va a ingresar, opción, que es lo que el usuario digite acá, y y, que es el valor dentro de la función pop, que nos va a arrojar después en pantalla de cuál valor fue el que eliminó. Y lo mismo, entonces se empieza con do, while, que es básicamente como el ciclo que se va a desarrollar, basado como en casos, que son los que se tienen aquí. Entonces le decimos que el menú le asociamos el valor que ingresó el usuario a la variable opción, que aquí tenemos. Entonces, mientras que opción, para el primer caso, entonces sería, si el usuario selecciona uno que es agregar valor, entonces lo mismo, él lo que hace es ir, traer la función push, ¿sí? El apuntador, el dato donde va a almacenar la información que asigna el usuario, que es esta, o sea, es decir, número agregar, entonces él digita el valor se le asocia pues acá a la función como tal, ¿sí? Que es lo que está pidiendo en este momento la función. Y él me muestra, en este caso, entonces el dato que se ha agregado. Posteriormente, entonces tenemos lo mismo en temas de la función pop. Recuerden que este sí me muestra valor. Entonces aquí le vamos a asociar y a la variable. Entonces aquí lo que estamos diciéndole es que a la variable y le ponga el valor que me devuelve la función pop, ¿sí? Listo. Y aquí pues básicamente tengo que asociarle el apuntador, que es lo que necesita en este caso la función pop. Le asocio ese valor y entonces él ya me muestra cuál valor es el que está borrando. Ya aquí arriba determinamos pues como cuál es el procedimiento que hace, que él me garantiza que siempre va a eliminar es el primero, ¿ya? Entonces la función push me garantiza que el valor que llegó siempre está al final, y este me garantiza de que la función pop me garantiza de que va a ser el primer valor el que se va a eliminar. Y aquí entonces ese valor tengo que estarlo mostrando, por eso se lo asocio a una variable para poder yo saber cuál es el que me está eliminando. Listo.
Y en el caso 3, entonces el objetivo es que me liste los valores. Entonces lo que hacemos es un recorrido por la lista de la cola. Para eso, entonces lo único que se hace es que si caf dir A, que es el apuntador hacia el primer nodo, es diferente de nulo, entonces listar cola, que es básicamente como la función que se ha creado por acá arriba, listar cola, simplemente lo que hace es que empieza desde el primer valor hasta el último, ¿ya? En ese orden específicamente. De hecho, cuando me borra pues en ese orden, porque las funciones me están garantizando eso. Y al final, entonces, cuando termina este proceso, bueno, ya él me lista con esta parte, ya garantizo que me liste. Cuando termina el proceso es cuando presionan 4, que ya entonces finaliza, es decir, todo este procedimiento se va realizando en la medida en que el usuario digita un valor del menú. Cuando digita 4 ya se sale el sistema. Entonces aquí lo que vamos a hacer es guardo, voy aquí a compilar, vamos a ver que no haya ningún error, ok, y aquí ejecuto. Entonces voy a agregar un valor, entonces 1, voy a agregar el 8, ok, está el 8, voy a agregar otro valor con el 1, entonces presiono 1, digito el 6, ya, voy a digitar otro valor, entonces presiono 1, bueno, en el anterior creo que hubo un error ahí porque presioné 16, entonces 1, él me está pidiendo el valor, entonces quiero el 7, continuar, voy a mirar cuántos tengo, entonces voy a listar, mostrar cola, tengo solamente el 8 y el 7, si efectivamente el valor que había ingresado antes no era. Voy a listar el 1, entonces tengo el 8, el 7, voy a digitar el 17, ¿sí? Listo. Voy a agregar otro valor que es el 10, listo. Voy a listar, entonces presiono 3, ahí está 8, 7, 17 y 10. Entonces ahora voy a borrar, entonces voy a borrar el 2, debería borrar el 8, específicamente ahí está. Si yo listo acá, entonces me muestra, es el primero que sale. Si yo agrego otro valor, debería estar después del 10. Entonces, un valor, presiono 5 y aquí le digo que me liste con el 3 y efectivamente quedó el 5 al final. Pero si le digo que me borre, me borraría el 7. Ahí me borraría el 7, perfecto. Y ahí está todo el listado, 17, 10, perdón, 5. Y aquí entonces voy a digitar el 4 y aquí ya sale. Con eso entonces básicamente queda completado como los dos programas, uno que es el de pilas, el otro de colas. Fue un poquitico complejo como todo el proceso de comprender, digamos que el proceso con los nodos. Sin embargo, pues una de las ayudas bastante interesantes fue los videos que fueron compartidos, aunque se hablaba del 1 al 18, yo vi hasta el 24 y pues hasta el 34, perdón.